una vida fresca, abundante en Dios, que va a ser, va a dar el crecimiento y el desarrollo en la obra de Dios conforme a cada una de las cosas que se necesitan en este barrio, pero también en esta ciudad. Porque ellos no son solo pastores de este barrio, son pastores de la ciudad. Y eso es muy importante, porque lo que ellos declaren aquí juntamente con ustedes acontecerá en esta ciudad. Y entonces Dios ha hecho cosas tan pero tan maravillosas y las tiene preparadas para ustedes, que cada vez que vayan a Él confiadamente declarándolo en fe, lo van a recibir en abundancia. Gracias te damos, Dios. Nosotros sabemos que tenemos distintas necesidades y hay cosas que conocemos y cosas que desconocemos. ¿Y qué es lo que más nos asusta? Lo que desconocemos. ¿Y por qué nos asusta? Porque nosotros no tenemos el conocimiento. La falta, escucha bien y anotalo, la falta del conocimiento de una verdad generará una mentira. Amén. Entonces, como yo no tengo conocimiento muchas veces de quién soy, qué hago, a dónde voy, muchas veces estoy confundido y eso me da temores. Pero Dios nos enseña que hay cosas en nuestras vidas que tienen no solamente el fundamento en Él, sino todas las capacidades para que vos y yo podamos desarrollar en esta tierra todo el obrar de Dios. Y sea la necesidad que sea el tiempo que sea o el momento que sea, Dios te va a utilizar. Acordate que tú eres lo que Dios trajo y estableció en esta tierra para que en esta tierra se manifieste la gloria de Dios. Amén. Y los que te vean muchas veces te van a estar confundidos ellos porque no van a entender que vos, que tal vez eras débil, depresiva, tal vez eras una persona que no llevaba adelante una vida acorde a lo que nosotros decimos normal, y te ven siendo diferente y dicen, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? ¿Le lavaron la cabeza? ¿Quién le hizo algo? Nosotros tenemos que saber que Dios tiene propósitos aún increíbles para que vos y yo disfrutemos en esta tierra. Amén. Y Dios se muestre en cada una de las necesidades. Nosotros vinimos a esta tierra a establecer el reino de los cielos, a que el cielo se abra y la dimensión espiritual baje para que nosotros nos introduzcamos en un tiempo mejor. Y el tiempo mejor es este. No es aquel que viene, no es aquel que dejamos atrás, sino que es este que va a formar cosas grandes y poderosas en lo que viene. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias te damos, Dios. Vamos a tomar una palabra porque hoy quiero afirmar una verdad. Quiero que vos y yo vayamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7. Vamos a leer esos dos versículos nada más. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 y 7. Está bien, gracias. Si usted lo tiene, lo podemos leer. Amén. Dice así, libro de Hebreos 11, 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Porque esa fe condenó al mundo, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es algo que Dios ya puso en tu vida. No tienes que pedirla, no tienes que pedir más cantidad, tienes que desarrollarla. Cuando Jesús andaba con sus discípulos se atrevieron y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús, ¿qué le dice? Bueno, 1 kilo de fe para la izquierda, 2 kilos para la derecha. No le dijo así Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, amén, moverían este monte a la mar. ¿Qué les dijo Jesús? Con la fe que está dentro de ustedes es más que suficiente para enfrentar el problema que ustedes tengan, para correrlo de lado y seguir avanzando. Entonces, si nosotros
conocemos y entendemos que hay una fe en nuestras vidas que puede hacer cosas más grandes que las que entendemos, comprendemos o aún las que nosotros podríamos calcular. A veces nosotros con la fe hacemos como las cosas del mundo, sacamos cuenta, hacemos cálculo, tomamos muchas veces nuestra fuerza para ver si lo podemos lograr, tomamos nuestra capacidad para ver si lo podemos realizar, o muchas veces, aún peor, creemos que ya es imposible. Si vos te das cuenta de las veces que utilizaste la fe y por eso fuiste muchas veces a la ruina, a la miseria, a la escasez, que muchas veces fuiste a vivir desgracias o enfermedades que continuaron por tu vida, vas a decir, pero la utilicé mal. Claro que la utilizaste mal. Porque donde nosotros ponemos la fe es allí donde se manifiesta. Entonces, si yo digo, uy, esta enfermedad me va a matar, ¿qué va a pasar? Te va a matar. Porque tengo fe, por eso me pasa eso. Entonces digo, uy, ahora me quedé sin trabajo, va a venir la ruina, va a venir la escasez, va a venir la miseria. ¿Y qué te va a suceder? La escasez, la miseria, la ruina. ¿Por qué? Porque vos lo estás declarando y porque vos sos un hombre que tiene fe dentro, las cosas empiezan a ocurrir. Ahora, si vos cambiaras el rollo y lo hicieras al revés, si vos dijeras, esta enfermedad no es otra cosa que un momento en el cual Dios me va a llevar a otro nivel de fe, porque la fe se mide por niveles, a otro nivel de fe para romper y deshacer las acechanzas del diablo, ser sano y mostrarle aún a la ciencia que había dicho que era imposible, que mi Dios lo puede hacer posible. Y entonces, ¿qué sucedería? Un milagro, una sanidad, una restauración, una bendición, lo que Dios tiene preparado para ti, tú lo tienes que tomar. Entonces ahí está donde nosotros muchas veces nos equivocamos. Y vos me decís, pero todos somos hombres y mujeres que nos equivocamos. Claro que sí, pero si yo conozco una verdad, menos posibilidades de equivocarme. Amén. Ahí está donde yo empiezo a generar las cosas que sirven. ¿Y a Dios le agrada que yo tenga fe? Claro que a Dios le agrada que tenga fe, pero también le agrada que la sepa utilizar. También le agrada que esa fe tenga un buen camino. O sea, ¿hay distintas clases de fe, pastor? Claro, hay distintas clases de fe en su manifestación. Pero la fe está en mí, está en ti. Entonces, hay veces que vos vas a utilizar la fe para sanar a una persona. Hay veces que vas a ver la fe en la persona y la persona se va a sanar por la fe que tiene. Hay veces que nos vamos a unir todos juntos y vamos a declarar algo en fe que va a acontecer. O sea, la fe se puede utilizar de diferentes formas, Lo importante es que yo le dé la dirección a esa fe que se necesita. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero lo tengo que ver. Eso no es fe. Es lo mismo que yo te diga, bueno, ahora por fe me voy a comprar una gaseosa y tengo 500 pesos en el bolsillo. Eso no es fe. O me vas a decir que es fe. La diferencia está. Yo conocí a un hombre tremendo de fe, no salió nunca en los diarios, nunca estuvo en televisión ni en programas de radio, pero un hombre de fe. Un día llega a la iglesia donde yo me congregaba, yo estaba en esa iglesia como predicador principal, como diácono y demás. Evangelista, me vino todos los títulos. No era que no había mucho, pero me habían encajado todo. Entonces, este hombre vino ese día a la iglesia y él vivía en 180 y Constitución, y la iglesia donde nosotros participábamos estaba en Reforma Universitaria, no sé si conocen, y Ortiz de Zárate, por el barrio del Gaucho, para que tengan una idea. Entonces él se había venido en micro y llegó el momento de la ofrenda y él agarró del bolsillo y dice, Señor, yo voy a ofrendar, porque dice la palabra, el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Amén. Entonces, ¿qué más abundancia que dar todo lo que tengo? Eso es lo que pensó. Viste que nosotros nos damos siempre, si hay un billetín de 100 y uno de 50, damos el de 50. Pero este dijo, todo lo que tengo, todo lo voy a dar. Entonces lo dio y se tuvo que ir caminando. Y dice que mientras iba caminando, por esa acción de fe, creyendo que él iba a recibir,
E iba caminando por Juan B. Justo y al llegar a casi 180 había un charco muy muy grande de agua que hasta el día de hoy existe. Y entonces cuando llega a ese charco de agua, dice que cuando iba llegando le dice Dios, Manuel, pues se llamaba Manuel, ya partió adelante de la presencia de Dios. Le decía, Manuel, Manuel, abrí los ojos. Ese era el testimonio de Manuel, Manuel, abrí los ojos. Y tenía los ojos así como un pequiné muerto a palo, saliendo por afuera. Entonces, le dice a Dios, Manuel, Manuel, abrí los ojos. Y entonces dice Manuel, dice, yo iba mirando a ver lo que Dios me quería mostrar. Y dice que en esa lagunita que estaba hecha así de lodo y de agua, allí dice que estaba una cantidad de billetes que cubría toda la lagunita. Y entonces dice que él fue y se metió, se embarró todo, que no importa, ¿viste? Se metió y empezó a juntar y a juntar y a juntar y juntó una cantidad de plata impresionantes, como si ahora juntara 1.000 o 2.000 pesos de no tener nada. Entonces, esto es lo que hace la fe. Él no tenía posibilidad alguna de volver de otra manera a la casa que no sea caminando. Pero como dio todo, sin quedarse sin nada, Dios dijo, yo te voy a dar a vos conforme a tu fe. Y conforme a su fe, le fue hecho. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. La fe va más allá de la situación, de la consecuencia, de lo que ves, de lo que oís y aún de lo que estás participando. La fe se extiende mucho más allá. Dios hace estas cosas para que vos lo entiendas. ¿Cuántas personas hay acá nuevas por primera vez? ¿Vino alguna persona nueva por primera vez? Bien, gloria a Dios, bienvenido. Entonces nosotros, cuando somos personas que estamos caminando en el camino de Dios, Dios nos da cosas. Y entre las cosas que nos dio esta fe. ¿Y qué es lo que pasa? Como toda persona que le da algo a alguien, o sea, yo le regalo a mi esposa un horno y lo que espero que ella me lo demuestre andando, me haga una pizza, aunque sea, me haga una torta de chocolate, que a mí me gusta la torta de chocolate. ¿Por qué? Porque yo le di un regalo a ella y estoy esperando a ver la utilidad que le va a dar. Entonces, si yo le diera un auto, las mujeres dicen, gloria a Dios, toca a mi marido. Si su marido le diera un auto, ¿qué quisiera hacer su marido? Sentarse a lo suyo y que lo lleve de un lado para el otro, y está espectacular. Entonces, cuando Dios nos da la fe, Dios muchas veces quiere probar lo que vos tenés y qué vas a hacer con lo que Él te dio. ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a ocultar? ¿Lo vas a dejar? ¿O lo vas a manifestar o lo vas a usar? Y ahí está el secreto tuyo y mío, el aprender a utilizar la fe. Cuando yo llegué al camino de Dios, vino mi esposa, golpeó la puerta de mi casa, porque yo ya me había separado de mi esposa por 3 meses porque habían ocurrido un montón de cosas, culpa mía. Y entonces viene mi esposa y me golpea y dice, recibí una palabra profética. Yo no sabía nada, la que iba a la iglesia era ella. Para mí era chino básico. Era recibir una palabra profética, no sabía de qué se trataba. Y le dije, ¿y eso de qué se trata? Y dice, vino una persona y me dijo que íbamos a tener hijos. 5 años de esterilidad. Le habíamos hecho operaciones con los mejores médicos de la ciudad. La atendía el doctor Jorge Andreata, que era una de las eminencias, que fue también el director del Hospital Internacional durante muchos años. Bueno, mi esposa hicimos lo posible y lo imposible por tratar de que tenga hijos, pero no se pudo. Entonces nos habíamos separado después de 5 años y a los 3 meses me vino a buscar y me dice que tenía una palabra profética que iba a tener hijos. Y entonces, ignorante de mí, dije, y bueno, ¿y qué hay que hacer? Y tenés que venir para casa. Volvimos a casa y entonces voy y me dice, vamos a hablar con el pastor. Y entonces vamos a hablar con el pastor. Y le digo, ¿y cómo es esto, pastor? Ya volví a casa, pero ¿cómo sigo? Y dice, bueno, Marcelo, esto es por fe. Vos recibiste una palabra profética, tu esposa recibió una palabra profética. Ahora ustedes empiecen a declarar que esto es una realidad, que está embarazada. Y si no, esto es por fe. Así, mi pastor era muy cortante, no era de mucha pulga. Esto es por fe. O lo cree o no lo cree. Así, cortita. Viste que hoy explicamos a la gente y le hablamos. Es nada. O lo cree o no lo cree. Esto es por fe.
Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y anda a decirle a tu viejo, a tu vieja, digo, a tus padres, a tus familiares que está embarazada. Pero fuimos a los familiares y le dijimos, mira, tengo una noticia para darte. Contentos nosotros, hasta ese momento, tengo una noticia para darte, que está embarazada Claudia. ¿En serio? Y entonces dice, ¿y le hiciste los análisis? No. ¿Y cómo sabes que estaba embarazada? Y esto es por fe, viejo. Y mi hijo me miró casi con los ojos llorosos diciendo, pobrecito, hasta Melchor Romero no para. Entonces, está bien, hijo, si vos no crees, está muy bien, dice mi viejo. Y entonces me fui con esa palabra, si vos lo crees, está muy bien. Y entonces de ahí fuimos a comentarle a amigos, a vecinos y a demás gente. Y entonces fuimos a hacer el primer análisis al mes, para hacerlo breve. Entonces hacemos el primer análisis da negativo. Nada, no pasa nada, acá no pasa nada. Entonces voy al pastor desesperado y le digo, porque yo no entendía lo de la fe. Entonces voy al pastor desesperado y le digo, pastor, ¿cómo es esto? Porque yo ya declaré, pero no pasó nada, pastor. Y entonces me dice el pastor, es por fe. ¿Y qué tengo que hacer? ¿A quién le dijiste? A mi papá, le dije a mis amigos, a mis vecinos. Bueno, ahora es esto. Anda a Tandil, donde vive tu mamá, y anda a decirle a tu mamá y a tus hermanos y a todos los que tenés allá. Bueno, nos tomamos el colectivo con mi esposa, salimos para Tandil, llegamos allá, hola mamá, hola, va bien. Contenta mi mamá que estábamos juntos de vuelta, qué sé yo. Y entonces le digo, tengo una noticia para darte. Sí, dame la noticia. Y a mis hermanos también, tengo una noticia para darles. Y dice, ¿cuál es? Mi esposa está embarazada. Sí, ¿seguro? Sí. ¿Le hiciste un análisis, algo? Y le digo, sí. ¿Y qué te salió? Negativo. Entonces te podés imaginar, si mi papá me había mirado mal, mis hermanos y mi mamá me miraron peor. No, está bien, me dijeron así, se fue levantando de a uno se fue como para cuidar el asado, el otro como para freír un poco de papa, pero quedamos solo en la mesa con mi esposa. Entonces, pasa el segundo mes, hacemos un análisis, qué sé yo, sale negativo. Entonces le dice el médico, mira Claudia, mira Marcelo, esto puede ser un embarazo psicológico, yo sé que ustedes están queriendo tener un hijo, pero no se da, ya está, debe ser un embarazo psicológico. Y entonces le dijimos, no, nosotros creemos que por fe está embarazada. Ya se puso loco el médico, dice, no, pará. Los análisis acá me dicen que no está embarazada. ¿Cómo decís vos que está embarazada? Y por fe. ¿Y cómo por fe? Sí, porque yo creo que está embarazada. No, querido, eso es un embarazo psicológico, le dijeron a ella. Vas a sentir que te crece el abdomen, vas a sentir que te patea, vas a sentir un montón de cosas, pero no está embarazada. Bueno, entonces agarramos, fuimos al pastor, lo volví loco el pastor. Fuimos a hacer esperar a que te espera, Martín. Entonces fui al pastor de vuelta, le digo, pastor, mirá lo que está pasando. Fui de vuelta a hacer los análisis, me sale negativo, y ya le avisé a mi mamá también. Marcelo, hablamos de vuelta. Te digo de vuelta lo mismo porque no has entendido esto por fe. ¿Y qué hago ahora? Declarárselo al carnicero, al verdulero, al panadero, a todo lo que no les has dicho. Y entonces iba al carnicero, hola, ¿cómo andás? Bien, re contento, no sabes, mi esposa está esperando un hijo. Sí, el que no me preguntaba hacía de cuenta que me ayudaba. Pero siempre está el que no se queda callado, y por lo general son las mujeres. ¿Cómo es tu Marcelo que está embarazada? Si sé que tu esposa es estéril, si ya hemos hablado con ella. Sí, pero ahora está embarazada. ¿Y de cuánto? Y está de 3 meses. De 3 meses. ¿Y le hiciste los análisis? Sí. ¿Y qué tal? Y salió negativo. Y tenía que contarle de vuelta lo que es la fe. Por eso la fe es inentendible. Amén. No la podés explicar. Entonces, así fue hasta el 4º mes. En el 4º mes hacemos los análisis. Ya nos veía venir el hombre que nos hacía los análisis y ya nos miraba con cara como diciendo, ¿qué hacen aquí, chicos? Déjense de bromar, váyanse y no molesten, denle lugar a otro. Entonces fuimos nuevamente. Al 4º mes, cuando llego, lo encuentro que me recibe sonriente. Yo digo, se agarró la broma y me va a empezar a burlarse, o algo pasó. Entonces le digo, disculpa, te vi una cara diferente a todos estos meses. ¿Qué pasó algo? Y dice, sí, Marcela,
Acomodate, Claudia. Sí, está embarazada. Lo agarramos a los besos al médico. Ni lo conocíamos el tipo, pero lo agarramos a los besos, a los abrazos. Estaba duro, no sabía qué hacer. Entonces, en un momento, viste que te baja la ficha, ¿viste? ¡Pam! Te cae la ficha. Y entonces digo, ¿y de cuántos meses está? ¿De cuántas semanas? Entonces le digo, ¿de cuántos? Yo había estado 4 meses diciéndolo. Entonces, ¿de cuántos meses está? Y saber por la semana, no sé, está de 4 meses. Cada vez que lo declaramos, estaba allí ya hecho el milagro, pero Dios lo estaba ocultando para ver hasta dónde seguíamos. Porque la fe se trata de continuar, de perseverar, de creer y de hacer lo que tenemos que hacer. Porque Dios se encargará de hacer lo suyo. ¡Aleluya! Entonces, no es lo que veo puede estar terriblemente mal. Las situaciones que pasan a mi alrededor pueden ser casi de confusión. Pueden haber cosas tremendas que me pueden hacer desviar del propósito de Dios. Escucha bien, ¿qué es lo que pasó? Dice Dios que habló con Noé. Y esta parte a mí me re gusta, A mí me re gusta porque Noé marcaba la diferencia en medio de una sociedad corrupta. Estaban todos locos de tal manera que no había ninguno de ellos un pensamiento de bien, en todos había un pensamiento de mal. Y entonces allí estaba Noé, y Dios habla a Noé y le dice: mira, Noé, voy a traer sobre la tierra un diluvio. Va a traer sobre la tierra agua del cielo. Ahora, cuando vos te pones a mirar eso, fíjate, el hombre de fe, él ni siquiera le preguntó qué era un diluvio, no le preguntó qué era el agua que iba a caer del cielo, porque nunca había llovido hasta ese tiempo. Amén. Él creció que iba a haber un diluvio sin haber visto nunca un diluvio. Sin haber llovido una sola gota en todo ese tiempo, él creyó que iba a llover de tal manera que se iba a inundar todo el mundo. Yo creo que este hombre de fe es tan, pero tan maravilloso que a mí me cuesta entender lo que él entendió. Hoy, viendo un montón de cosas, le dice Dios: haz un arca. No se había formado ni siquiera un bote en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no había donde andarlo. No había un mar, no había algo, qué sé yo, para poder navegar. Entonces, ¿dónde estaba? En una tierra que producía, dice la palabra de Dios, como una humedad para que crezcan las cosas. Entonces la tierra nunca había visto un arca, un bote, un barco, nunca lo había visto. Y él entendió que tenía que hacer un barco. Esto es fe. No tenía a quién imitar, no tenía de dónde sacar un plano, no tenía ni siquiera la noción de lo que se trataba. Mas él entendió el plan de Dios a través de la fe. Hay veces que nosotros, Dios nos pide algo, pero decimos: ay, sí, pero Señor, si no me muestras una señal, si tú no haces esto, si yo no lo veo con mis ojos, si yo no veo algo que va a suceder, yo no creo. La fe es creer antes de ver. El creer produce lo que vos vas a ver. Es al revés. Muchas veces nosotros queremos ver para poder hacer, y Dios dice: hacé para poder ver. Entonces se puso a trabajar Noé, y estuvo Noé, decí conmigo, 120 años, 120 años trabajando para ver la promesa. Escucha, a veces nosotros tenemos una palabra profética, una promesa, y tarda más de 1 mes, 2 meses, y decimos: el pastor es un falso profeta. O empezamos a juzgar: ah, no, y si ya no se cumplió, esto no se cumple más. Y empezamos así a criticar. Pero Dios da una palabra y nosotros tenemos que perseverar, y mientras que perseveramos, Dios está trabajando y están aconteciendo las cosas que nosotros todavía no las vemos, pero las creemos que van a suceder. De eso se trata la fe.
No se trata de lo que ves, sino de lo que haces. Porque la gente quiere, dice, yo no me voy a poner a trabajar por esto si yo no sé en qué va a terminar. Dios ya te dijo en lo que va a terminar. Entonces, esto es lo que tenía Noé. Noé tenía en Dios fe y confianza. Él sabía que lo que Dios decía, así era. Le dice Dios, bueno, vas a entrar dentro del arca 2 animalitos, parejitas de cada especie, tanto de aves, de reptiles, tanto de animales y de todo lo que sea. Yo me hubiese puesto a pensar, bueno, yo ir a buscar un corderito, ir a buscar un gatito, un perrito, hasta ahí me la banco, pero ir a buscar un león, un tigre, un elefante, para entrarlo adentro del arca, yo ya me hubiese puesto loco, hubiese dicho, pero está loco usted Dios, Pero él no dijo absolutamente nada. Él lo creyó. Esto es terrible, lo que hace este hombre es terrible. Él lo cree sin saber, o sea, sin entender, mejor dicho. Él no entiende nada, pero él lo cree. Entonces las cosas empezaron a suceder y las cosas empezaron a manifestar, empezó a construir, terminó después de 120 años. Y cuando yo pienso en la Biblia y miro la Biblia, me encuentro con una puerta tan, pero tan grande. ¿Por qué? Porque tenían que entrar jirafas, hipopótamos, tenían que entrar rinocerontes, tenían que entrar búfalos, desde que entraron un ratoncito hasta cosas impresionantes que existen en el mundo animal. Y entonces yo pensaría, sí, está bien, hago esta puerta de estas dimensiones, ¿cómo la cierro? ¿Cómo cierro esta puerta? ¿Cómo hago para que esta puerta se cierre? Pero él creyó y lo hizo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que después que subieron todos los animales que trajo Dios, la puerta se cerró. Hay cosas maravillosas. Eres un precursor. ¿Qué es lo que hizo Noé? Noé fue el primer hombre que construyó un barco, pero fue un barco no normal, fue de 3 pisos. Y se vas a hacer piso 1, piso 2 y piso 3. No te alcanza con que tenga que hacer un barco que ahora le ponga 3 pisos, que le ponga una puerta que no podía subir, y Dios se la cierra para que él se quede tranquilo. Dice la palabra que empezó a llover. Y empezaron los torrentes debajo de la tierra también a salir. Ahora, ¿cómo? Yo esto lo tuve que entender y estudiar por algunos tiempos. Porque ¿cómo hace para llover si no había nubes? Usted sabe que no había nubes, porque nunca había llovido. ¿Cómo hace para llover? ¿Cómo hace? Porque las nubes se juntan, los polos negativos y positivos, y allí sueltan el agua. Pero ahí no había nada. Entonces, ¿cómo hace para llover? La palabra de Dios ya estaba preparando ese tiempo. ¿Por qué? Porque dice Dios, cuando fue la creación, divídanse las aguas, una parte fue al cielo y la otra parte estaba en la tierra, dividiendo y haciendo las extensiones de la tierra. O sea que la tierra estaba cubierta de una burbuja de agua. Toda la tierra estaba cubierta de agua, porque así fue lo que hizo Dios en la extensión. Pero cuando Dios llamó, ahora que las cosas cambiaran, el agua fue soltada y cayó toda sobre la tierra. Entonces ahí durante 40 días estuvo Noé sintiendo como llovía, y el barco se elevaba, hasta que toda la tierra, hasta el monte más alto, se paró. Se tapó. Y entonces ahí yo también me puse a pensar. Él tuvo que juntar alimento para todos esos animales, para todas esas aves, para todos los reptiles. Y él tuvo que darle de comer día tras día. Escuche bien, 40 días tardó el diluvio, 150 días hasta que se secó una parte de la tierra y 1 año hasta que bajó. O sea que estuvo 1 año ahí arriba. Dice, siendo de 600 años Noé, Dios cerró la puerta del arca, y empezó el diluvio. Y dice después, siendo de 161 años, Noé descendió del arca. Entonces estuvo 1 año allí, bueno, dándole de comer junto con sus hijos a los animales. Yo creo que esto fue así. Entonces, él tenía que ordenar la limpieza.
Y sacar la popocha de un conejito es lindo porque son casi bolillitas. O de un ratoncito como triguito de maíz, como triguito, digo. Entonces, pero hubo otras especies ahí adentro, como los elefantes, los rinocerontes, que había que limpiar también. No podían andar sobre el excremento del excremento del excremento. Y entonces esta limpieza creo que ha sido algo terrorífico para la convivencia de ellos que estaban ahí adentro. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Todo esto de algo que nunca se había hecho y algo que no tenía precedentes y algo que nunca lo habían visto ni oído. Esto es algo, eso es fe. Yo tengo fe, me voy a tomar el colectivo, que va a venir el colectivo. Una cosa de loco, eso no es fe. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo actuaron en fe estas personas? ¿Qué es lo que hicieron en fe? Ellos revirtieron todas las cosas que puede entender y comprender un hombre o una mujer para creerle a Dios, tener el valor de poder llevar adelante lo que se les misionó, lo que se les entregó, y ellos sin claudicar, sin esperar, creyendo de que lo podían lograr, aunque no sabían absolutamente nada. Fue donde Dios se mostró. Por eso que no encontramos en ese tiempo 60 Noé, no encontramos 200 Moisés, no encontramos 100 Abraham, no encontramos 400 David, porque solamente los hombres y las mujeres de fe son las que se levantan, preguntan menos, hacen más, desarrollan la voluntad de Dios y viven experiencias extraordinarias. Esto es lo que usted y yo tenemos que entender. Dios tiene cosas tan grandes para ti y para mí que nosotros no podríamos comprender si Él nos contara de todas las cosas. A veces queremos que toda la gente nos apoye, que toda la gente confirme, que toda la gente nos diga, sí, se puede, dale para adelante. Quiero decirte esta verdad, porque de esto se trata la fe. La gente te va a decir que estás loco, que estás loca. La gente te va a mirar con ojos y los va a revolver como diciendo, mirá lo que le pasó. No dicen nada muchos de ellos, pero por dentro están diciendo, esto es de locos, no lo van a poder lograr, no lo van a poder hacer, esto es una mentira. En esta mañana estamos presentando a un niño, escucha bien, hace aproximadamente 10 años este matrimonio con una matriz estéril vinieron a la iglesia y le soltamos con mi esposo una palabra profética de que iban a tener hijos y no iban a tener que acudir a ninguna ciencia para la inseminación in vitro, que Dios le iba a dar un hijo naturalmente. Entonces pasó el tiempo, las cosas se empeoraron, porque de eso se trata la fe, las cosas se empeoran en vez de mejorar. Y entonces allí ella fue para hacerse una inseminación in vitro, porque ella no entendió mucho lo que Dios le dijo, y entonces ahí le encontraron cáncer. Dijo el médico, mirá, nena, no hay nada para hacer, lo que tenemos que hacer es vaciarte por completo, no dejarte nada dentro. Ella fue a la casa desesperada, habló con el esposo le dijo, mirá, nosotros tenemos una palabra, vamos a otro médico. Entonces fueron a otro médico y el otro médico la miró y dijo, bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible, no te preocupes, no te vamos a vaciar, vamos a intervenir, pero eso sí, hijo, no vas a poder tener nunca naturalmente, vas a tener que hacer inseminación in vitro. Y dice, sí, no hay problema, lo que no quiero es que me vacíen. Entonces va al médico, el médico le abre el útero en dos, así literalmente, le sacan todo el cáncer que tenía allí en el útero y en las partes cercanas, y la vuelven a cerrar y le dicen, bueno, ahora vamos a hacer un tratamiento de descanso y por 4 o 5 meses yo no te voy a ver porque tenés que estar tranquila, no siendo que sientas un dolor, algo extraño dentro de vos. Pero eso sí, yo ya te digo, vos no podés quedar embarazada. Lo que vas a hacer vos después, vamos a hacer una inseminación in vitro. Bueno, dice, bárbaro. Y el marido le dice, nosotros tenemos una promesa. Entonces, tenían una palabra profética, estaban pasando muchas cosas en todo ese transcurso de su vida,
Pero el muchacho seguía creyendo de que Dios habló, Dios va a hacer. Entonces allí estaba en la recuperación de la operación que le habían hecho, y entonces empezó a sentirse mal. Empezó a sentir vómitos, empezó a sentir descompuesta y un montón de cosas más. Y entonces agarra y dice, yo voy a comprar un Evatez, ella misma. Entonces va a comprar un Evatez y se hace el Evatez. Y el esposo estaba adentro bañándose, pero el esposo es peor que las mujeres para bañarse. Está ahí horas y horas, lo conozco porque nosotros lo conocimos de chiquitito a Sebastián. Entonces está ahí metido dentro del baño, y por allá salió y le hace, mira. Entonces mira el gordo y dice, ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Estoy embarazada. Entonces llaman al médico y le dicen lo que pasó. Entonces dice el médico, vengan para acá. Y entonces cuando van ellos al médico, el médico dice, mira, esto no puede ser, porque vos no podés quedar embarazada. ¿Pero qué dice? Está bien, estás embarazada. Un aplauso a Dios. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Entonces estas son las cosas que hace la fe. La fe está dentro tuyo. ¿Dónde estaba para el cumplimiento de la necesidad que tenía Adán en el huerto del Edén? Adán, ¿qué necesitaba? Necesitaba una esposa, eso es lo que dice la palabra de Dios. Necesitaba una mujer, no es bueno que el hombre esté solo, así que si estás solo, búscate una, y que no esté ocupada. Entonces, Adán, Dios lo vio con una necesidad. ¿Dónde estaba la necesidad de Adán? Dentro de él. Lo hizo dormir, dice la palabra, sacó de la costilla y formó de ahí la mujer. O sea, que la necesidad estaba en él. Esto es lo que nos ha pasado a través de toda la historia. ¿Dónde estaba la salvación para todos los integrantes de la familia de Noé y para el cumplimiento de todo lo que Dios le encargó? Estaba en él. ¿Dónde estaba? En la fe que había en él. ¿Dónde estaba en Abraham el simiente que Dios le había prometido? Es un potencial, una semilla que él tenía dentro y que tenía que volcarlo en Sara, en Sarai hasta ese momento, después Sara. Tenía que volcarlo en ella. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que Dios le había prometido. Siempre estuvo dentro nuestro. ¿Dónde estaba en la vida de Gedeón la salvación para su nación? Dice Dios, varón esforzado y valiente, y él estaba ocultando las cosas para rajar y irse a las montañas. Pero Dios le mostraba que dentro de él estaba lo que se necesitaba para liberar a esa nación. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Dónde estaba en la vida de David lo que él necesitaba para enfrentar a un gigante, derrotarlo y tener los beneficios de casarse con la hija del rey, de que le perdonara los impuestos al padre y de que él pueda entrar al palacio? ¿Dónde estaba? En él. Y así todas las cosas que nos pasan, nosotros estamos buscando soluciones muchas veces afuera y no nos damos cuenta que la solución empieza por mí. ¿Dónde está lo que yo necesito para salir de distintas adicciones? ¿Dónde está lo que yo necesito para romper con maldiciones? ¿Dónde está lo que yo necesito para que las cosas mejoren? En mí. En cada uno de ustedes hay un grado de fe que los favorece en todas sus jornadas, y cada prueba y cada lucha y cada dificultad, cada obstáculo que ustedes tengan que pasar son para demostrar el nivel de fe que va creciendo en cada una de sus vidas hasta alcanzar las dimensiones que Dios ha determinado que así sucedan. Entonces, cuando yo veo la Biblia, me doy cuenta que los hombres y las mujeres de Dios que se dieron cuenta, se enteraron o conocieron esa verdad, fueron los que fueron influyentes en esta sociedad o en el mundo. Entonces ahí está, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué es lo que hay dentro mío? Lo que hay dentro tuyo es fe.
Es la manifestación que se necesita para que las cosas ocurran. Nosotros hemos tenido que pasar distintas manifestaciones, desiertos, enfermedades, hemos tenido que pasar enfermedades terminales, han venido sobre nuestra vida y sobre nuestra familia cosas terribles. Yo les podría contar todo el día, desde manifestaciones de cáncer a manifestaciones de enfermedades incurables y un montón de cosas que siempre quisieron atormentar, detener y no dejarnos avanzar. Pero sobre todas ellas nosotros creímos que dentro nuestro había algo que podía producir el cambio y la transformación, porque Dios estaba de nuestro lado. Dios nos había regalado y nos había dado la fe para que nosotros podamos continuar a pesar de todas las cosas. Entonces por eso vimos. Porque hay mucha gente que dice, ay, me agarró cáncer, me voy a morir. A mí cuando me declararon cáncer a los 35 años, yo lo que menos pensé morirme. Pensé en ver la gloria de Dios operando en mi vida. Amén. Pensé en creer que Dios podía hacer lo que la ciencia me decía que no podía resultar. Cuando vino enfermedades terminales sobre la vida de mi hija y descubrimos que tenía una enfermedad que se llama fibrosis quística, que no sé si ustedes la conocen, es una enfermedad incurable, es una enfermedad que se muere en una temprana edad, es un montón de cosas que pasan en la criatura, que no pasa a los 15, 20 años, y si llegan más es porque tienen mucha atención de algún médico cercano, que puede ser padre, madre o alguna persona muy cercana. Y cuando hemos tenido que enfrentar estas cosas, nunca dudamos que Dios podía hacer un milagro. Nunca dudamos que Dios podía intervenir. Nunca dudamos que si creíamos y nos esforzábamos y luchábamos y hacíamos lo que teníamos que hacer, las cosas podían cambiar. ¿Qué es lo que te detiene? Lo que te detiene es la falta de conocimiento de la verdad de la fe. Eso es lo que te detiene. Lo que te detiene es poner tu fe en lugares equivocados y no ponerla en el lugar donde deben de estar. Lo que te detiene es que vos y yo no tomamos la dimensión de la manifestación de Dios que hay en nuestras vidas. Vos no sos uno más, vos sos una persona diferente. Amén. Y para ser una persona diferente hay que pagar el precio de ser diferente. Dios te hace diferente para marcar algo en tu historia, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, para mostrar a este mundo que Dios existe, es real, que no fue el Dios solamente de Noé, no fue solamente el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Pablo el apóstol, el Dios de Pedro, el Dios de Juan, sino que también es nuestro Dios que sigue haciendo milagros, prodigios, cada vez que lo creemos, cada vez que lo declaramos, es lo que vemos en Dios. Por eso, en esta noche yo quiero que te lleves esto. Algo que ya tienes, pero no sabes el funcionamiento. Y en este día vos vas a aprender este funcionamiento. Esto como nosotros nos compramos un celular común o un iPhone o cualquier celular, y los que no manejamos esto andamos preguntando, ¿y para qué sirve este botón? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y si hago esto? Y te dicen, no toques ahí, no toques. Entonces vamos aprendiendo a medida que vamos encontrando los funcionamientos que tienen el celular. Pero hay veces que nosotros tenemos un celular muy importante que hace un montón de cosas y no lo sabemos utilizar. Así es la fe. No solamente la fe es para salvar tu vida, porque por fe fuiste salvo. Amén. Porque si no hubiese creído que Dios existe, de que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí para redimirnos de nuestros pecados y darnos salvación, nunca te hubiese salvado. Tu salvación fue por la fe. También por la fe, un día vos pasaste por las aguas del bautismo, obedeciste a Dios, pero hiciste un acto de fe, de creer que eso era necesario porque lo pedía Dios, y entonces lo hiciste. Por la fe caminaste y transitaste creyendo de que iba a cambiar tu vida, tu hogar, tu familia y todo tu contexto. O sea, venís utilizando la fe, claro que sí. Y entonces, ¿qué es lo que te cuesta? Te cuesta no manejar el problema, no manejar la situación. Hoy el problema me pasó.
Si vos tuvieses la fe puesta en la palabra, te vas a dar cuenta. Nosotros vivimos, viste, en un lugar costero, ¿no? Donde el mar muchas veces se enfurece y ¿qué hace? ¡Fua! Se pasa por arriba de los murallones. ¿Vos lo viste alguna vez pasar por arriba de los murallones? Pero cuando el mar se calma, ¿qué pasa? Vuelve a verse la arena, ¿o no? No es así. Nosotros eso lo vemos. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios ha puesto a la arena por límite del mar. Vos imaginate que viene la ola y dijera a la arena, ¡ay, chao, la voy acá! Cuando se va la ola y todo está tranquilo, estaríamos sin arena. Y entonces, ¿por qué la arena se mantiene firme? Porque Dios la puso por límite al mar. Ahora, en mi vida, cuando me sobrepasan los problemas, ¿qué es lo que hago? Actúo en fe. ¿Y cómo actúo en fe si me están las olas sobrepasando? La palabra de Dios le dio una promesa a Abraham diciendo, si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Amén. Entonces, yo estoy en esta tierra para ponerle límites a los problemas, a las guerras, a las batallas y a todo lo que quiera sobrepasar sobre mi vida, porque eso volverá a su lugar y yo estaré firme donde tengo que estar. Entonces, yo estoy viendo dónde puedo aplicar la fe. Todo esto es lo que nosotros tenemos que saber. No hay nada quien pueda detener a un hijo o una hija de Dios no siendo el mismo. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo. No te pasa a vos. Agarrás, tocar la mesa y se te cayó un vaso que es más preciado que lo compraste no sé dónde y vos dices, ¡ay, Satanás inmundo! Mirá, me rompiste el vaso. ¿Lo rompiste vos? Te doy la noticia. Fuiste vos la que te chocaste la mesa y tiraste el vaso. Entonces muchas veces nosotros a mí me vino una persona, porque me vienen personas que le oren, ¿viste? Como al pastor. Y entonces viene una persona y dice, ay, pastor, estaba hablando con un evangelista, estamos charlando en casa, y entonces viene esta persona y me dice, ay, pastor, no doy más, tengo un ataque de Satanás, me golpeó. Y entonces le digo, ¿qué te pasó? Estaba el evangelista ahí. Digo, ¿qué te pasó? Tengo un ataque acá en el hígado. Y entonces le digo, ¿qué comiste? ¿Cómo que comí? Anoche, ¿qué comiste? Papas fritas con huevo frito y milanesa. Dejalo tranquilo a Satanás y anda a tomarte una bucafina. Le oré, entonces allí le oré, lo bendije y demás. Y el evangelista miraba todo. Y entonces cuando termino, me mira el evangelista y me dice, por eso Dios me escogió a mí como evangelista y a vos como pastor. Porque yo le doy un boleo a este y lo tiro a la calle. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Nos pasamos dándole cuentas a alguien que no tiene nada que ver muchas veces. Otras sí, pero muchas veces no. Entonces, muchas veces, yo tengo unas ganas de atrapar a mi peor enemigo. Yo creo, yo lo percibo. Así, date un abrazo así. Es decir, atrapé a mi peor enemigo. A veces nosotros tenemos que saber que de nuestros pensamientos, de nuestra boca, salen palabras y salen situaciones que después tenemos que padecer. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos implementar o trabajar o ubicar la fe en el lugar que se tiene que ubicar. Entonces, esto es. Ahí la gente dice, ay, son hombres de fe. Cuando nos ocurren las cosas tenemos más miedo que los que pueden tener los que no tienen fe. Entonces, esto es. Cuando las cosas vienen a tu vida, siempre tenés que entender que es Dios el que se quiere glorificar en tu vida. Amén. Yo tuve muchos desafíos en mi vida. A mí se me murió un nene de 12 años, yo transportaba y se me largó por la puerta y, mejor dicho, otro lo empujó, dio la cabeza contra el cordón, cuneta, y ahí se me murió. Entonces bajé, lo vi con los ojos abiertos, durito, que no hacía absolutamente nada.
Justo no era casualidad, pasaba una ambulancia por allí, se frenó el hombre de la ambulancia que no tenía nada que ver. Entonces allí me preguntó lo que ocurrió, le dije lo que ocurrió, le hicimos los primeros auxilios y un montón de cosas más y me dijo el hombre, no hay nada para hacer. Había una enfermera de la clínica Colón, estaba justo allí también y entonces allí ella también lo intentó y me dijo, ya no hay nada para hacer. ¿Y qué pasó? Se accionó mi fe. Pensé lo que le pasó a un amigo mío. Llevaban a su madre muerta en una camilla, directo para la morgue, y le dijo, esperen, ¿puedo orar por mi madre? Y entonces dice que los que lo llevaban dijeron, sí, pero rápido, sí, Señor, levántala en el nombre de Jesús. Y las personas se incorporaron. Los enfermeros los están buscando todavía. Dice que corrían despavoridos para todos lados después vinieron atendidos. Entonces me acordé de eso en medio de ese tumulto. Había más de 60, 70 personas a mi alrededor. Y entonces levanté mis dos manos al cielo de rodillas y dije, Señor, devuélvele el espíritu. Y todos estaban en silencio, se escuchó bien clarito todo lo que dije y de repente el nene hizo y empezó a respirar. Los médicos los cargaron en la ambulancia, los llevaron al hospital, yo fui detrás de ellos, llegamos allí y ya estaba la madre, estaba el hermano, la hermana y otros familiares más. Entonces llegué allí y después de esperar un tiempo vino el doctor de piso o el doctor general del hospital materno y entonces le dice, ¿quién es la persona que manejaba el vehículo? Y dije, yo. ¿Quién es la madre o el padre? Y la madre dijo, yo. Vengan para acá. Entonces nos sacó y los puso así. Le dijo a la madre, ¿usted sabe que su hijo tendría que estar muerto? Y sí, se le dio un golpe muy fuerte. No, él tendría que estar muerto. Él estuvo muerto porque lo revisaron la gente de los paramédicos, estuvo muerto y no había nada, signo de vida en él. Yo no sé lo que usted hizo. Así me dijo, yo no sé lo que usted hizo. Pero ese chico, usted le salvó la vida. Y entonces yo le dije, yo no le salvé la vida a nadie. Yo lo único que hice, acudir en fe a mi Dios. Y mi Dios lo levantó de entre los muertos. Así es lo que hace Dios. Eso es lo que vos tenés que entender. Dice, ay, pero yo nunca vi levantarse un muerto. ¿Y por qué no lo juro? ¿O no es así? ¿Dónde está el poder para que los muertos se levanten? En nosotros. ¿Y por qué no intentarlo? Y si sale mal, problema de Dios. Dios se lo quería llevar y no lo quería soltar y está bien. Pero si Dios quería probar tu fe en ese momento, ¿qué es lo que estabas haciendo? Entonces, esto es. La fe va más allá de lo que entendés, de lo que conocés y de lo que vos tenés la capacidad de comprender. La fe entra en otra manifestación, en otro nivel, donde las cosas imposibles se hacen posibles, donde la palabra de Dios nos enseña que no hay nada imposible para Dios. Entonces, si yo tengo la fe puesta en Dios, creo que los milagros van a suceder. Amén. Pero puede ser un milagro, pastor, así chiquitito. O sea, yo le puedo estar pidiendo para que Dios me dé la receta de pollo frito que no sé cómo hacerlo. Y también, si tenés fe, Dios te la va a dar. Pero hay un nivel de fe que te va a desafiar. Y vos tenés que ser el provocador de que eso ocurra. Había una mujer sirofenicia, dice la palabra de Dios, una mujer idólatra, porque a veces no sabemos lo que es sirofenicia, es una mujer idólatra. Una mujer que era del paganismo y venía Jesús caminando y dice, Jesús, tengo a mi hija, ¿qué le pasa esto y lo otro? Se endemonia y no podría sanarla. Y le dijo Jesús, yo no traigo pan para los perrillos. La trató de perro. Anda a decirle perra a una mujer y después me decir lo que te va a contestar. Jesús la trató de perra. Es bravo esto. Señor. Pero Jesús la trata de perro y dice, no, yo no voy a dar el pan para los perrillos, lo traje para
para los hijos de Dios. ¿Y qué le hace ella? Escucha, es una provocadora. Le dice, claro, es una mujer muy atrevida. Entonces le dice, aunque sea, los perrillos comen de las migajas de sus amos. Le está diciendo, aunque vos no me des lo que se caiga, lo que venga al piso, eso lo voy a agarrar y lo voy a comer. Atrevida total era. ¿Y qué dice Jesús? Yo digo, acá Jesús la saca volando. Dice, no he encontrado en Israel tanta fe. Amén. Esto es lo que hace la fe. La fe agrada a Dios. Amén. Va más allá de lo que yo puedo hacer o entender. Es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y a través de mi vida. Entonces, si tú quieres ver una sanidad, ora por esa sanidad. Si tú quieres ver una liberación, ora por esa liberación. Si tú quieres ver una transformación, ora por eso. Mi esposa oró por mí 2 años para que yo me convirtiera. Y bueno, gracias a Dios, un día Dios me tocó. Yo estuve orando. Mi papá murió hace 6 o 7 meses atrás. Falleció, se fue a la presencia de Dios. Pero estuve orando por él, escucha bien, 26 años. Señor, es tu hijo, tú me prometiste, Padre amado, que sería salvo yo y toda mi casa. Es mi casa, Padre Dios, Señor. Te lo reclamo, Señor. Te reclamo la vida de mi padre, la vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas, la vida de mis sobrinas, de mis sobrinos. Te los reclamo. Escúchame bien. Después de orar 26 años por la familia que tengo aquí en Mar del Plata, porque tengo la familia de mi madre que formó en Tandil, la familia de mi padre que formó aquí. Un día te voy a contar de eso, en otra oportunidad. Y después de orar 26 años, en un mes, decí conmigo un mes, se convirtieron todos. Amén. Pero nunca lo soltamos, nunca lo dejamos, siempre Amén. declaramos delante de Dios que iba a ser salvo yo y toda mi casa. Hace 2 domingos o 3 vino mi mamá con mi hermano, mi cuñada y mi sobrino. Escúchame bien lo que pasó en la iglesia. Porque a veces en la iglesia vos hablas y la iglesia te dice, ah, sí, como diciendo, tengo que verlo para creerlo, ¿viste? Entonces la agarro a mamá, digo, vení mamá, vení con tu esposo, vení, mi hermano, vení para acá, Walter, vení con tu esposa y vení con mi sobrino. Entonces le digo, ven, están dentro de la iglesia, ¿no? Durante 25 años vinieron a mi casa los días domingo y les dije que si venían conmigo a la iglesia, si no que se quedaran en mi casa, cuando yo vuelva los atendía, y si no que se vayan a pasear por ahí. Y a lo primero se enojaban. A lo primero estaban, oh, ¿cómo viajo a salir acá a Mar del Plata el día domingo no me atienden? No lo atiendo. Estoy abocado a Dios. Desde la mañana me levanto el día domingo, 4:30, 5 de la mañana, y hasta las 12 de la noche no me acuesto, o 1 de la noche. Estamos abocados a Dios. Entonces, nunca la recibí, o la recibí y ellos no se querían quedar. Pero ahora se convirtieron. Amén. Hace 1 año ni pico atrás se convirtieron. Estaba en un velatorio y estaba la ex vieja bruja de mi tía que se convirtió a Dios. Yo no mando al cielo a nadie que no lo mandó Dios. Y entonces le dije a Claudia, estaba en el velatorio, le digo a mi esposa, mira Claudia, orá por mí, porque donde diga que la vieja bruja se fue al infierno, se van a levantar mis primos, todos, me van a querer cocinar vivo. Porque andaba en la hechicería, en la brujería. Entonces viene un cura a despedir, mis primos trajeron un cura, viene el cura a despedir, yo ahí quietito, ¿viste? Y entonces viene mi tío y me dice, hijo, sí tío, ¿cómo andás? Vos tendrías que despedir los restos, no este cura. Sí, tío, si querés te lo despido, como diciendo, no sabes en la que te metiste. Sí, tío, si vos querés yo lo despido los restos. Sí, mirá, la tía 3 meses antes de que ahora muriera, venían a visitarlo los de tu religión, ¿viste? Y cantaban cántico y le hacían orar a ella y se sentía bárbaro.
Entonces, ¿qué mejor que voy? Ay, gracias, Señor. La puedo mandar al cielo. Entonces voy ahí a ese velatorio y hago un llamado. Mientras que estoy despidiendo los restos, hago un llamado. ¿Y quiénes son los primeros que pasan? Mi mamá, el esposo, mi hermano, mi sobrino. Empezaron todos a pasar y allí los bendije, recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Entonces le dije a la iglesia, ven, no le conté todo esto, pero ven estos que están aquí. Antes venían a mi casa y se enojaban porque no los atendía. Pero ahora, ¿saben lo que hacen desde hace un año? Vienen a la iglesia porque saben que en este lugar debo de estar para bendecirlos, para favorecerlos, para que ellos sean mejores y tengan mejores cosas. Ahora ellos, cuando me quieren ver un día domingo, vienen a la iglesia, compartimos la fe, nos gozamos y nos alegramos. Amén. Y se llevan la bendición. A veces no querés las cosas ya, o no es así. Porque eres ahora. Y bueno, tiene su tiempo Dios. Lo importante es que no dejes de perseverar, no dejes de creer, no dejes de declarar la palabra de Dios. Hoy teníamos a personas dentro de la iglesia que han salido de conflictos muy grandes. ¿Se acuerdan del caso de la persona esta que guardaba en el cementerio las drogas? ¿Se acuerdan de eso? Que salió en todo el mundo. Recorrió el mundo porque guardaba dentro de los cajones de los muertos, guardaba la droga en el cementerio que está allí, el de la Loma. Bueno, hoy estaba presentando a su hijo porque hacía 10 años yo le había dado una palabra profética. Tuvo que pasar por cárceles y tuvo que pasar por un montón de cosas, pero hoy en este día estamos renovando los votos con Dios. Y Dios, cuando tiene un propósito, Él lo va a cumplir. Lo que pasa es que la fe que vos tenés es la que produce tanto el querer como el hacer. Es la que hace las cosas diferentes. Yo creo que este es el tiempo para vos. Amén. Creo que es el tiempo para los hijos y para las hijas de Dios. Amén. Es el tiempo del crecimiento. Yo decía a Martín, ustedes van a crecer muchísimo. Amén. Dios los va a bendecir en gran manera. Dios tiene preparado un gran pueblo para ustedes. Y aunque sus comienzos hayan sido pequeños, su fin será muy grande. Amén. Lo dice la palabra y lo declaramos en este lugar. Cuando vos actuás, cuando vos trabajás, cuando vos lo crees, vos lo vivís. Amén. Y si no, nunca va a resultar. Si no, nunca va a pasar. Si no, nunca va a suceder. Es el tiempo para ustedes. Es el tiempo del crecimiento, el tiempo del desarrollo, el tiempo de aplicar esa fe que ustedes tienen. Y cuando veas a una persona en necesidad, acercate y decirle, Dios va a hacer un milagro. No Dios puede hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Invítalo a la iglesia, orale, ponerle una mano, hacer algo. Invítalo a tu casa de fuego, invítalo al lugar donde vos te reúnas. Amén. Dios va a hacer cosas maravillosas, pero está en vos el potencial de las manifestaciones y acontecimientos de lo que va a suceder. Si vos no lo pones por obra, lo que vos no hagas lo va a hacer el enemigo. El enemigo anda golpeando casa por casa todos los días y vos lo ves. Y están llevando una falsa verdad, están mintiendo a la gente, le están engañando, la están confundiendo. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros no estamos trabajando como tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que desarrollar el trabajo que Dios nos encomendó. ¿Cuántos quieren tener un ministerio? Y el que no lo quiere también lo tiene. Yo les he dado, dice Dios, el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios, ya tienen un ministerio. Aunque no lo pidieron, aunque no oraron por él, ya Dios se los entregó. El primer ministerio es reconciliar al mundo con Dios, predicar la palabra de Dios. Dice, decir conmigo, esto no es verdad, decir, porque después anda diciendo el pastor, anda diciendo esas verdades. Esto no es verdad, decir. Dice que había un hombre en una plaza y entonces estaba predicando la palabra de Dios y multitudes se acercaban y muchas de las personas estaban allí. Y entonces un evangelista, viendo lo que estaba aconteciendo y gustándole a él el trabajo de evangelista, se fue acercando. Y entonces cuando llegó a ese lugar,
se dio cuenta que el que estaba predicando era el diablo. Y entonces cuando termina todo esto, se acerca al diablo y le dice: vos sos el diablo, ¿por qué estás predicando la palabra de Dios? Y dice que el diablo le dijo: ¿qué dice la escritura? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y como yo no tengo espíritu, ando matando gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros mientras muchas personas van muriendo y van padeciendo en esta tierra? No estamos haciendo nada, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que ver esta realidad. Dios tiene cosas más grandes para mí. Dios tiene cosas más grandes. Dios tiene cosas más poderosas para que yo ejecute. Tiene cosas más poderosas. Dios va a hacer la obra tan grande y tan manifiesta en poder en tu vida, que Dios va a estar mostrándose en cada uno de tus asuntos, y tus imposibles se volverán posibles, porque Dios lo hará. Amén, Señor. Así donde estás, que Dios te siga bendiciendo. Amén. Quiero que en este día vos puedas entender que hay algo que está en ti que se va a poner en marcha, que se va a desarrollar, que va a empezar a crecer, y va a ser un fuego en tu interior que no te vas a poder callar, que vas a trabajar arduamente para que la obra de Dios se extienda, crezca y se manifieste Dios a través de ella. Dios tiene algo muy especial para ti. ¿Hay alguna persona que nunca recibió a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Hay alguna persona que tal vez nunca le dijo a Jesús: entra a mi vida, sé mi Señor? Porque Él dice: dame tu corazón, porque de Él van a la vida. Él quiere entrar dentro de ti para que las cosas empiecen a ser cambiadas, transformadas, manifestadas en ese poder y en esa gloria. Dios quiere hacer algo nuevo.